Bueno, como hemos ya varias semanas estado hablando con respecto a lo que creemos, ¿qué creemos como iglesia? Hablamos de la palabra, creemos que la palabra de Dios es autoridad, que es inerrante, que la palabra de Dios es nuestra guía de fe, de conducta, ¿no? Creemos que viene de parte de Dios, que es inspirada por Dios, pero también creemos en un Dios, lo estudiamos aquí, en un Dios que es un Dios único, un solo Dios, ¿no? En tres personas, que es soberano, que es el creador del universo, que es un Dios vivo, ¿no? Que ha existido y que es en tres personas, como decíamos, que esto es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos ellos, o bueno, no todos ellos, Él es Dios. Él es Dios. Y estuvimos hablando en semanas pasadas con respecto a Jesucristo, a Jesús, la deidad de Jesucristo, cómo podemos ver en la Biblia que Él es Dios, ¿no? Estuvimos estudiando aquí sobre su nacimiento virginal, ¿no? Y también sobre su vida sin pecado, ¿no? Y cómo todo esto lo fue capacitando, o cómo todo esto fue parte de un plan preconcebido para que todo esto, todas estas características en Jesús, su deidad, su nacimiento virginal, su vida sin pecado y su humanidad incluso, todo embonara como parte de este rompecabezas o de este plan perfecto de Dios para que en Jesucristo pueda satisfacerse la ira de Dios, la reacción o lo que Dios hace ante el pecado, la ira de Dios. Recuerda, Dios es un Dios justo, que aplica su justicia, que aplica su ira, ¿no? Como lo hemos estudiado, no es una ira o un enojo como el que nosotros tenemos, sino en este enojo santo o esta ira que es sobre el pecado finalmente. Y cómo el sacrificio de Jesús pudo ser propicio, cómo apacigua la ira de Dios y cómo satisface el sacrificio de Jesucristo la ira de Dios. Como repito, todas estas características lo hicieron apto para poder ser ese cordero sin mancha y sin arruga del cual habla la palabra del Señor. Ve por favor a la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos 5, y vamos a leer del 7 al 10. Dice el autor a los Hebreos en su capítulo 5, versículo 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Versículo 8. Aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aunque era hijo de Dios, aunque era de la naturaleza misma de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Versículo 9. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios los designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros esta mañana, Señor, porque tú, Señor, haces lo necesario para que nosotros podamos escuchar quién eres, para poder escuchar tu voz, Señor, y para poder conocerte mejor. Te pedimos, Señor, que a través de estas páginas de tu palabra nosotros podamos tener ese acercamiento a ti, Señor, y saber, Padre, todo lo que implica tu vida en esta tierra, todo lo que implicó el nacimiento virginal, todo lo que implicó que tú eres Dios y que eres también, Señor, en este tiempo humano, Dios, para hacerte apto para este sacrificio, Dios. Te honramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo que es importante considerar. Si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando las personas traían su sacrificio, que finalmente no era un sacrificio perfecto, vamos a decir, ¿no? Pero ellos buscaban que el animalito que era presentado para ser sacrificado lo fuera, que no tuviera
mancha, que no tuviera, que fuera algo, ya fuera, repito, un cordero, una paloma, etcétera, que fuera blanco, que fuera puro, que no tuviera defecto, ¿no? Eso es el sacrificio que el Señor aceptaba. Obviamente los hombres, nosotros, con esas características humanas pecaminosas que tenemos, pues bueno, las personas empezaron a presentar, pues si había una cabrita coja, pues traigo al sacrificio esto que no es perfecto, ¿no? Si había un animal que tenía algún defecto, pues empezaron a presentar animales, repito, con algún defecto. Pero la idea no era esa. La idea era que fuera presentado un cordero sin mancha, un cordero sin contaminación, un sacrificio perfecto o acercado a la perfección, de manera que este sacrificio pudiera ser acepto delante de nuestro Dios. Así Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Él cumplió todo lo necesario, Él cumplió en sí mismo todo lo necesario para poder ser recibido delante del Señor, para poder tener la aptitud, lo suficiente para que ese sacrificio fuera recibido por Dios. Obviamente, como lo veremos más adelante, ese sacrificio no podría ser de una persona como tú o como yo, porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Tú y yo hemos pecado, cualquier persona desde Adán, lo hemos estudiado, ha pecado. Así que no podía presentarse un sacrificio, vamos a decir, en cualquiera de nosotros, porque desde que, dice el salmista, desde que nací en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces Jesús había nacido sin pecado, entonces por eso Él podía ser el sacrificio perfecto, ¿no? Dice el versículo 9 de Hebreos 5, que ya leíamos, dice: de ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Dice esta versión: Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación. Dios lo hizo apto. Esta palabra apto tiene varias implicaciones que te las voy a decir. Apto quiere decir perfecto, un sacrificio completo, o que cubre, como hemos dicho, todo el requisito, cumple todo lo necesario, ¿no? Completo, es algo que es llevado al final, como una fruta cuando está madura, ¿no? Cuando está verde no te la puedes comer, pero cuando llega a un punto de madurez, a un grado en estos términos de perfección o de aptitud para que te la puedas entonces comer, ¿no? Dios lo hizo completo, Dios lo hizo perfecto, Dios lo lleva a la perfección para poder ser, como dice el autor de los Hebreos, sumo sacerdote, ¿no? Quien fue también, dice aquí, la fuente de salvación eterna, ¿no? Hemos dicho, con todo lo que hemos aprendido con respecto al nacimiento virginal, la deidad, la humanidad de Cristo, su vida sin pecado, ¿no? Él fue facultado, ¿no?, para poder ser este sacrificio sustitutivo, ¿no?, este sacrificio en lugar tuyo y en lugar mío, ¿no? Y finalmente también en su resurrección. Cristo está totalmente capacitado, completo, terminado, llevado al punto de madurez para hacer ese sacrificio perfecto. Vea primera de Pedro, la primera carta de Pedro 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18. Y vamos a ver cómo era Cristo, cómo era ese cordero que se tenía que presentar como ese sacrificio al Señor. Dice versículo 18 de primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata. Nosotros fuimos rescatados de la vida vacía en la que estábamos viviendo, ¿no? Y dice aquí, esa vida que incluso fue heredada desde nuestros padres, ¿no?
heredada, o sea, desde el principio, ¿no? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados de esa antigua manera de vivir, no con cosas que se corrompen, como el oro, como la plata, como las cosas que nosotros podemos ver, sino nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos redimidos con la sangre, y dice aquí, la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo era este cordero? ¿Te acuerdas cuando Cristo viene caminando para ser bautizado y lo ve Juan el Bautista y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué características tenía este cordero para quitar el pecado del mundo? Dice aquí, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así tenía que ser presentado ese cordero. Sigue diciendo, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le rescató de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Te das cuenta? No fue el plan B de Dios, ¿no? A veces creemos que el hombre se le fue de las manos a Dios y tuvo que idear un plan, ¿no?, para salvarlo. Pero dice el apóstol Pedro, ya destinado, o sea, este cordero sin mancha y sin arruga, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Antes que yo y tú naciéramos, antes que nacieran tus padres, antes que nacieran tus abuelos, antes de Adán y Eva, dice el texto, antes de la fundación del mundo, fue destinado, pero que después fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Este cordero fue manifestado hace más de 2000 años por amor de nosotros, mediante el cual creemos en Dios. Dice, quien le resucitó de los muertos. Él fue resucitado, hablábamos también de la resurrección del Señor, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios no envió un cordero sin mancha y sin arruga, predestinado o destinado desde antes de la fundación del mundo para que mi confianza fuera en mí, ¿no? Para que mi confianza fuera en mis capacidades, para que mi confianza fuera en mis obras. ¿Para qué dice la Biblia que fue preparado y todo esto? Para que mi fe y mi esperanza sean en Dios. Para que mi fe para salvación sea en ese cordero sin mancha y sin arruga. Pedro habló aquí completamente del carácter de Jesús, que es sin pecado, ese carácter santo. Si no hubiera sido así, si Jesús no hubiera estado sin mancha, sin arruga, sin contaminación, entonces no habría sido calificado para ser nuestro Redentor. No hubiera tenido la aptitud si Jesús no hubiera sido sin mancha y sin contaminación para presentar este sacrificio, como hemos dicho, perfecto delante de Dios. Ve por favor a Gálatas 4, versículos 4 y 5. Hablamos en ocasiones pasadas con respecto al nacimiento virginal, ¿no? El nacimiento virginal de Cristo como un recordatorio inconfundible de que la salvación no puede venir por un ser humano, sino que la salvación viene de Dios. La salvación viene de Dios. La salvación no viene de ningún ser humano, como decíamos. La única fuente de salvación es Dios mismo, ¿no? Tenía que ser así para suplir las características de este cordero. Vamos a leer lo que dice Gálatas 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quién dice que envió a su Hijo? Dice aquí, Dios.
Algo que es importante que nosotros comprendamos hoy. La salvación es del Señor. ¿Quién envía a ese Cordero? ¿Quién envió a su Hijo? Dice la Biblia, Dios, ¿no? No de voluntad de varón, ¿no? Dice Juan, ¿no? Nosotros somos nacidos no por la voluntad de un hombre, no por la voluntad de una mujer, sino por la voluntad de Dios. ¿Quién provee salvación para este mundo? Dios. No yo, no mis fuerzas, no mis capacidades, no mi esfuerzo. La única fuente de gracia y salvación para el hombre pecador es Dios mismo. Y Él tuvo que enviar, dice aquí, cuando fue el tiempo, ¿no? Leíamos antes, que desde antes de la fundación del mundo, pero cuando era su debido tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió ese Cordero. Entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y no dice aquí que sea nacido de hombre, ¿no? Nacido de mujer, pero como hemos estudiado aquí, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo de una manera milagrosa. El nacimiento, como decíamos entonces, virginal de nuestro Señor confirma esta verdad, que la salvación viene del Señor y no viene de ningún hombre. No nos salvamos a nosotros mismos, ¿no? No hay un ser humano, como decíamos al principio, que pudiera suplir esta característica sin mancha y sin arruga. No lo hay y no lo habrá, ¿no? Entonces Dios, en su sabiduría, en su plan perfecto, diseñado desde antes que Adán y Eva pecaran, Dios ya tenía la solución para el pecado. La solución perfecta, ¿no? La combinación, vamos a decir, humana en el nacimiento a través de una mujer, pero que no era una mujer normal, un nacimiento, bueno, era una mujer normal, pero no era una concepción o un nacimiento normal, sino finalmente fue concebido de una manera divina para que fuera evidente su humanidad, pero también fuera evidente para nosotros, ¿no?, su divinidad. Nació de una madre humana, pero nació, repito, concebido por el Espíritu Santo para que entendamos estas dos cosas. Dios vino a través del vientre de María, pero a través de la obra poderosa del Espíritu Santo sobre ella. La salvación, como hemos dicho, viene del Señor y no de ningún hombre. Como ya hemos estudiado, lo estudiamos ahí en Romanos. No vamos a todos esos versos porque en semanas pasadas ya lo vimos. Pero Romanos dice que Adán, ¿no?, por medio de el primer hombre que es Adán, entró el pecado al mundo, ¿no? Y en Adán hemos pecado todos, ¿no? A raíz de Adán, todos los hombres pecaron. También Romanos dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Para ninguno nos es alcanzable, ¿no? Algunos dirían, pero yo no soy Adán, ¿no? Soy inocente. Hermano, si tú hubieras sido Adán, la historia hubiera sido exactamente la misma. Todos en Adán pecamos. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? No podemos decir, nadie puede decir, si yo hubiera sido Adán, no hubiera comido, ¿no? Si yo hubiera sido ya, las cosas serían hoy diferentes. No. A través de Adán entró el pecado. Y a través de ese hombre, ¿no?, como las cuestiones, el pastor Armando Alducin lo explica muy bien, ¿no?, estas cuestiones genéticas, ¿no? Se va heredando el pecado y se va heredando el pecado, así como la información del ADN, como la información genética va heredando y va saliendo y hasta lo que somos hoy. Desde ahí, desde ese momento, el pecado entró al mundo y algunos dicen que el pecado original, ¿no?, es la forma en que el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales y entonces ese es el pecado, ¿no? Obviamente una relación sexual dentro del matrimonio en los parámetros de Dios no es pecado. Ese no es el pecado original. El pecado original es el que originó el pecado en Adán. Y en Adán entonces todos nosotros hemos pecado, ¿no?
Ningún hombre nace sin pecado. Decíamos lo que dice el salmista, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Mi madre, aunque la amo y yo puedo decir es una santa, es una mujer pecadora, igual que yo, ¿no? Y yo soy pecador, ¿no? Y mi esposa y yo somos pecadores, ¿no? Y ¿sabes qué son nuestras hijas? Pequeñas pecadoras, ¿no? Son pecadores. Todos hemos nacido en esa condición de pecado. Pero así como hemos nacido en esa condición, ¿no? De culpa, de pecado, etcétera, etcétera, Jesús, al no tener un padre humano, ¿no? Jesús entonces no es descendencia directa de Adán. Entonces, al ser concebido por el Espíritu Santo, Él tiene esta característica divina y Él no nace en la misma condición de nosotros, sino Él, al ser concebido por el Espíritu Santo, nace sin esa condición de pecado como tú y yo. Y esto entonces lo capacita para poder ser ese cordero sin mancha y sin contaminación y poder apaciguar y satisfacer la ira de nuestro Señor. El saber esto sobre Adán nos ayuda para poder entender que esa culpa legal con la que nace el hombre y la corrupción moral que habita en el corazón del hombre y que pertenecen a todos los seres humanos no le ha pertenecido a Cristo. Él era diferente. Él, al ser concebido por el Espíritu Santo, tenía esa cualidad diferente. Ve por favor a Hebreos 5. Versículos, vamos a leer del 7 al 10. Jesús era sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación, como leíamos en Primera de Pedro, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Hebreos 5, 7 al 10, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice versículo 7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Aunque no es el tema de hoy, creo que vale la pena poder explicar un poco esto, ¿no? Jesús estuvo aquí en la tierra y dice, de hecho lo vimos en algún momento aquí, pero vale la pena aclararlo. Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Pero finalmente Cristo fue a la cruz. Entonces Jesús, su Padre lo rescató de la muerte. ¿Qué dices? Finalmente lo rescató de la muerte porque Jesús resucitó, ¿no? Aunque Él tenía que pasar por ahí, porque a eso venía Jesús, ¿no? Pero finalmente se levantó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, bueno, esto, repito, no es el tema de hoy, pero vale la pena, creo que la aclaración. Porque dice aquí, y Dios oyó sus oraciones, ¿no? Dios oyó a Jesús, ¿no? Si nuestra perspectiva fuera otra, diríamos, no, pues Dios no oyó sus oraciones, ¿no? Dios oyó sus oraciones, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que pasar por ciertos lugares, tenemos que pasar por el Getsemaní, por ciertas situaciones difíciles, pero eso no implica que el Señor no nos está oyendo, ¿no? El Señor nos está escuchando, pero el plan de Dios sobrepasa lo que nosotros podemos entender. Pero nos debe quedar claro que su propósito y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dice el versículo 8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Voy a leer otra vez. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús aprendió
obediencia, dice aquí. Algo que debemos considerar. Jesús, cuando vino a esta tierra, estaba sujeto al Padre. Si tú te fijas, esta cuestión de la obediencia y la sujeción es un principio bíblico, ¿no? Jesús fue obediente, los discípulos de Jesús fueron obedientes y sujetos a Él. Dios le pide a las esposas ser sujetas a su esposo, ¿no? Dios le pide a la congregación estar sujeta a sus autoridades espirituales, ¿no? A veces pensamos que la sujeción y la obediencia, ¿no?, hace menos a las personas, ¿no?, como las mujeres, ¿no? Hay quien dice, ¿no?, que es machista porque me pide, la Biblia es machista porque me pide sujeción. Y hay mujeres que se sienten menos porque la Biblia habla de su sujeción a sus maridos, ¿no? Si fuera eso cierto, entonces estarías diciendo lo mismo de Jesús. Porque el modelo de sujeción y obediencia fue Jesús. ¿Te das cuenta? Y dice aquí, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? ¿Lo hace menos? Es más, al contrario. Filipenses dice que por eso Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la sujeción y la obediencia, ya sea a tu esposo, ya sea a tus autoridades espirituales, ya sea a tu jefe del trabajo, ya sea a las autoridades civiles, en cualquier sentido, no hace menos a nadie. La sujeción y la obediencia nos hace parecidos a Cristo. ¿Quién? Dice aquí, aprendió obediencia, ¿no? Déjame leerte un comentario de un teólogo llamado Wayne Grudem. Dice así: con cada tarea cada vez más difícil, incluso cuando incluía sufrimiento, la capacidad moral de Jesús, su capacidad de obedecer en circunstancias cada vez más difíciles, aumentaba. Podemos decir que su espalda moral se fortaleció mediante ejercicios cada vez más difíciles. Sin embargo, en todo esto jamás pecó. Grudem lo está hablando, ¿no? Había un nivel de sufrimiento en su vida y él se sometía a ese sufrimiento, ¿no? Obedecía. Y después subía el nivel de sufrimiento y Jesús seguía sometido al Padre, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, sin pecar. Algo que debemos entender, no es que Jesús haya sido desobediente, ¿no?, porque dice aprendió obediencia, pero Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia. Él no era desobediente, Él era perfecto. Pero Él, estando en el trono, no estaba sujeto a ese sufrimiento. Pero estando en esta tierra, está sujeto a sufrimiento. Y cada vez que era sujeto a sufrimiento y responder, Él iba aumentando, vamos a decir, en su obediencia hacia su Padre. No porque fuera desobediente, sino porque algo se oponía, ¿no? Tú vas caminando y algo se opone a ti y sigues, y algo se opone y sigues obedeciendo, ¿no? Jesús no fue de que esto sí está muy difícil, entonces y ya no me gusta por aquí, entonces le busco por otro lado, ¿no? Con todo, en su humanidad, Jesús le dijo al Padre, pero acudió al Padre, ¿no? No acudió a otro lugar, ¿no? O no tomó una decisión en sí mismo, sino en su humanidad. Jesús, y en su sufrimiento, lo único que pudo decir fue: Abba, Padre, si puedes, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendió un nivel cada vez más grande de obediencia. Repito, no porque haya sido desobediente,
sino por la oposición y el sufrimiento que Él vivió, ¿no? Y dice aquí, versículo 8, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Por las cosas que sufrió. De este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, ¿no? Dice la Reina Valera, habiendo sido perfeccionado. Hablamos ya de qué significa perfección, ¿no? Llegar a la madurez, llegar a un punto en el que todo está listo. La experiencia del sufrimiento de Jesús y su posterior muerte y resurrección lo hizo ser alguien totalmente adecuado para ser el autor de nuestra salvación. El sufrimiento, repito, el sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la obediencia de Jesús, como dice Hebreos, la resurrección de Jesús, lo hicieron lo adecuado, lo apto, lo completo, lo hicieron ese sacrificio perfecto para tu salvación y para la mía, para ser el autor de eterna salvación. Todas estas cosas, repito, lo fueron capacitando, dando la aptitud para suplir todos los huecos, vamos a decirlo así, para suplir todo, para llegar a ser ese sacrificio perfecto delante de nuestro Señor, para nuestra salvación y ser Él el autor de eterna salvación. Cada vez que Dios ponía una tarea más difícil en cuanto al sufrimiento, la capacidad de Jesús subía, ¿no? Subía como ya leíamos. Ve por favor a 1 de Pedro 2, versículo 21. Su nacimiento virginal, ¿no? El que Él haya nacido sin pecado, su vida sin pecado, su sujeción y su obediencia le dan esta aptitud, ¿no? 1 de Pedro 2, versículos 21 y 23 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice aquí la Biblia, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Te acuerdas cuando llevaron a Jesús con Pilato? Pilato dice: yo no hallo ningún pecado en él. Incluso era evidente para los demás, ¿no?, que él era alguien sin pecado, el cual no hizo pecado, no engañó a nadie, nunca. Tú y yo hemos pecado. La Biblia dice: el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, es como decirle a Dios: no es cierto, Dios, tú estás equivocado, ¿no? Todos, por cuanto todos pecaron, ¿no? Pero Jesús no. Jesús vivió una vida sin pecado y no se halló, dice aquí, engaño en su boca, ¿no? ¿Has engañado a alguien? Es increíble, pero incluso tú desde los niños chiquititos, ¿no? Desde bien chiquitos: oye, ¿tú hiciste eso? ¿No? ¿Tú sacaste la mermelada y las manos llenas de mermelada? No. Y, o sea, desde ahí hay engaño, ¿no? Desde ahí está la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso somos todos nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús nunca engañó. Jesús nunca engañó. Y dice, quien cuando lo maldecían, ¿cómo respondes cuando te maldicen? A lo mejor no te maldicen como tal, pero alguien que te dice algo que no te gusta, ¿cómo respondemos? Dice aquí, el cual cuando lo maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía él? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él decía: estoy en las manos de Dios. Mi causa la defiende Dios. No pecó. No respondía con ira a quien lo maldecía. No respondía con enojo cuando él padecía sufrimiento. Él no respondía, imagínate, él era el Hijo de Dios. Él podría haber dicho: pues le voy a decir adiós y vas a ver cómo te va, ¿no? Él tenía todo el poder, él era Dios, ¿no? Él sí podía decir: no sabes quién soy, ¿no? Pero ¿sabes qué hacía? No abría su boca, no respondía enojado, sino venía delante de Dios y exponía su causa. Señor, tú eres el que juzga justamente, ¿no? Fue tentado, pero sin pecado. Su vida fue sin pecado. Entonces esta vida lo faculta para ser ese cordero sin mancha y sin defecto, sin contaminación. Ve por favor Hebreos 2, 16 y 17. Hebreos 2, 16 dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué dice el autor a los Hebreos? Él no vino a salvar a los ángeles, ¿no? Él no vino a salvar a alguien, vamos a decir, espiritual, sino que él vino a salvar, dice esta versión, sino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que él vino a socorrer a seres humanos, ¿no? Él vino a salvar a seres humanos. Dice el versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús debería tener una característica importante para poder ofrecer salvación. Y dice el autor de los Hebreos: él tenía que ser semejantes a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante a sus hermanos. Por eso la humanidad de Cristo lo capacita para poder ofrecer este sacrificio perfecto. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar. Si él hubiera bajado siempre siendo Dios, no hubiera podido ir a una cruz y morir, ¿no? Él tenía que ser hecho semejante a ti y a mí. Él tenía que ser hecho semejante a los hombres para poder morir una muerte que tú y yo hubiéramos podido pagar, para pagar la pena que nosotros debíamos pagar, ¿no? Por eso dice el autor a los Hebreos, ¿no? Otra versión dice: ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, ¿no?, sino de los descendientes de Abraham. Dice esta versión: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar, o a fin de ser la propiciación por los pecados del pueblo. Acuérdate de esta palabra propiciación, ¿no? Expiar era solamente cubrir los pecados del pueblo. Expiar era solamente lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Hay aquí pecado, entonces yo llego y lo cubro nada más para que no sea descubierto. Pero cuando vino Cristo, la propiciación, entonces Él satisfizo la ira de Dios. El juicio para este pecado fue llevado a cabo en Cristo, entonces este pecado, ¿no?, se quita. Dice el autor a los Hebreos que había un acta de decretos en contra de nosotros, ¿no?,
y que el Señor la quitó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor tomó tu lugar, cuando el Señor tomó mi lugar, se puso en lugar nuestro, y entonces en Cristo fue satisfecha la ira de Dios por los pecados, dice aquí, del pueblo. Entonces por eso Jesús tenía que ser 100% Dios y tenía que ser 100% hombre, ¿no? Recuerda, hemos dicho, no es que sea 50% Dios y 50% hombre, ¿no? Como si siendo, al convertirse en hombre, hubiera perdido su deidad. No, no es así. Él era 100% Dios, pero él también 100% hombre en esta tierra. Entonces, para poder ser solamente alguien que fuera un Dios, solamente alguien que fuera Dios podría llevar la pena de todos los pecados de la humanidad. Una criatura limitada o finita como tú y yo no hubiera podido llevar todo el pecado de la humanidad. Él tenía que ser Dios para poder hacerlo así. Jamás, como hemos dicho, ningún ser humano podría salvar a un hombre. Solamente alguien que fuera 100% hombre y 100% Dios podría ser el intercesor o el intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Repito, alguien que fuera semejante a nosotros, ¿no? Y conocer, dice la Biblia, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo y Él sufrió, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Isaías 53, experimentado en quebranto, experimentado en sufrimiento. Él sabe lo que un ser humano sufre. Él sabe lo que es padecer. Él sabe lo que es ser tentado, pero sin pecado. Pero Él también, al ser Dios, ¿no?, sabe lo que es ser Dios, ¿no? Conoce a Dios, Él es Dios, ¿no? Entonces solamente alguien que era 100% hombre y 100% Dios podía ser el intermediario. Un hombre como yo no podría llegar, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Un hombre como tú y yo no podría ser el intermediario. Un ser humano no puede ser el intermediario entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice, Jesucristo hombre. No hay un ser humano que pueda ser intermediario entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo hombre, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Él estaba capacitado, porque Él era Dios, pero también era hombre. Para llegar delante de Dios, nadie de nosotros, ningún ser humano podía llegar a Dios. Pero para entendernos, ¿no?, como dice el autor a los Hebreos, ¿no?, tenía que hacerse semejante a nosotros. Pero saber lo que estás viviendo, pero para saber lo que estás pasando, ¿no?, tenía que hacerse semejante a nosotros. Ve por favor a Juan 19:9. Te voy a leer en esto la Nueva Biblia de las Américas. Juan 19:9 dice así: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Repito, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe, ¿no? Alguien le dice, muéstrame al Padre, o sea, quiero ver algo más, ¿no? Le dijo Felipe, y dice aquí, Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe.
tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Si estoy aquí, ¿no? Si estoy aquí, tanto tiempo llego aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Recuerda, a Jesús lo llevaron a la cruz por hacerse como Dios, ¿no? Porque Él decía, yo soy el pan de vida, yo soy, ¿no? Una expresión que solamente se usaba para Dios, ¿no? Por supuesto, porque Él era Dios. Entonces, en esa divinidad, Él vino a esta tierra para suplir, como decíamos al principio, todo lo necesario. Regresa a Hebreos 5, versículo, vamos a leer el 8 y el 9. Hebreos 5, 8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús es la fuente de salvación eterna. ¿Por qué podemos estar tranquilos en eso? Porque la salvación no depende de mí. La salvación no depende de mí. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué seguridad te daría el que la salvación dependiera de ti? A mí, ninguna. Si la salvación dependiera de mí, hermano, estoy perdido. Porque yo sé quién soy, ¿no? Porque yo sé los pensamientos que de pronto he tenido, porque yo me conozco. Si la salvación dependiera de mí, hermano. Pero como el apóstol Pablo, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Porque sabes que, hermano, tu salvación no depende de tus fuerzas, no depende de tu esfuerzo, depende del que siendo Dios se hizo hombre y tomó tu lugar y el mío. Y esa es nuestra fe. Mi fe y mi salvación no depende de mí ni de ningún otro hombre, ni de ningún otro profeta, ni de ningún discípulo de Jesús. Solamente, como decíamos, hay un mediador entre Dios y los hombres. Y sabes que eso creo que nos puede dar seguridad. Por supuesto, no es un permiso para pecar, ¿no? Ya voy, algo lo que sea, porque alguien que es en verdad cristiano no piensa así. Al pensar así estarías dando fruto de que no eres cristiano, porque el que es cristiano busca hacer la voluntad de su Padre, ¿no? No es un permiso para pecar, es un lugar de gracia y tranquilidad. Estas cosas les digo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿no? Quien está intercediendo por nosotros. ¿No te da tranquilidad saber que la salvación no depende de ti? Que el único que fue apto era Cristo. Esas características no las tenemos ni tú ni yo. Hemos sido pecadores, somos pecadores. Nacimos en pecado. Ningún ser humano cumple. Solamente uno. Solo hay uno santo, solo hay uno digno, y ese es Jesucristo, quien es nuestro Dios y Padre por siempre. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, venimos delante de ti porque eres bueno, Señor. Venimos delante de ti, Dios, porque tan bueno eres, Señor, que siendo nosotros pecadores, Señor, que conociendo también, Señor, lo profundo de nuestro corazón, que conociendo también, Señor, lo que somos, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Que hoy tenemos un abogado que intercede por nosotros. Que hoy tenemos a ese abogado que es Cristo Jesús, quien es la propiciación, quien es
quien ha satisfecho la ira y la justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios también, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos hablar contigo cuando todos han pecado y estamos destituidos de tu gloria, Señor. Pero hoy podemos orar a ti, no gracias a mi esfuerzo, no gracias a quien soy, sino hoy puedo orar a ti gracias a tu Hijo Jesucristo, quien abrió un camino nuevo y vivo, que rasgó con su sacrificio el velo, y hoy nosotros podemos orar ante ti y hablarte, Señor. Permítenos, Señor, no hacer menos la obra de Cristo, menospreciándola, pensando que somos nosotros, que es nuestro esfuerzo, que son nuestras ganas. Dice Romanos, no es de quien quiere ni de quien corre, sino es Dios el que tiene misericordia. Señor, solamente es tu gracia y solamente es tu misericordia. No a nosotros, no de nosotros, solamente tuya, bendito Señor. Gracias por salvarnos un día, Señor. Gracias por los que tenemos hoy la plena certeza y seguridad que tú nos salvas, Señor, que tú nos has salvado, Dios. Y oramos también, Señor, por aquellos que tal vez vienen hoy por primera vez, o tal vez han venido en otras ocasiones, Señor, pero que hoy, Señor, se están encontrando contigo, Dios, con el único que puede ofrecer, con el único que puede dar salvación, Señor. Te pido, Señor, porque toques sus corazones. Te pido, Señor, porque abunde, Señor, en ellos tu palabra, Dios, y ellos hoy puedan volver sus ojos hacia ti como único y suficiente Salvador, Dios. Te honramos, Dios, te bendecimos, te damos toda la gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te guarde y bendiga.